Bueno, pues les agradecemos muchísimo el que estén con nosotros en otro pues, Entiende tu Fe, a nombre de Fernando de Sabre, quien conduce este programa. Saludo a Nicole, al padre Alejandro, que como ustedes saben, también forman parte de este esfuerzo informativo y también colaborativo para entender más nuestra fe. Yo soy Ramiro Escoto y nuevamente gracias por su sintonía. Nicole, padre Alejandro, ¿cómo están? Hola Ramiro, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Pues con el gusto de saludarlos y con el gusto de poder decir Habemus Papam. Han Habemos transcurrido ya papa. algunos Ujú. días en donde el Papa León XIV, pues ya ha comenzado, ¿no?, a trazar un camino, un discurso que puede ayudarnos a visualizar hacia dónde va. Un pontificado que se advierte también largo. Padre, Gracias, Ramiro, por ayudarnos a llevar este programa y ver quién es este nuevo papa que desde que empiezan, yo creo que todo papado tiene que ser con el pie derecho porque es fruto, creo yo, del El Espíritu Espíritu Santo. Santo, Claro, oye, claro efectivamente. que sí. Y pues en este podcast, a las personas, amigos que nos puedan escuchar y sintonizar, pues informarles qué es el papa y sobre todo qué esperaría de un católico, pues no digo promedio porque hay que salir del promedio para ser esos católicos convencidos que pide nuestra fe. en definitiva, y hay que decirlo con todas sus letras, cuando salió el Papa, hubo muchas interrogantes, ¿no? Si volvería a los palacios pontificios a vivir o estaría permaneciendo en Santa Marta como lo hizo su antecesor, el Papa Francisco, si iba a vestir igual que él, iba a calzar los zapatos Prada, esta Los tradición que se rojos. rompe justamente con el Papa Francisco. Muchas preguntas que en el primer momento salieron con respuesta. Un Papa Mariano, padre. Sí, yo creo que desde que salió a ese bonito palco que hay ahí en el Vaticano, decía, pues, y profesaba su amor a María. Y no sé, Nicole, ¿tú cómo lo viste? También la emoción de él Ujú. mismo, porque casi siempre salían los papas y daban su bendición y todo eso, pero no se veían tan conmovidos. No, es que yo al nuevo papa yo lo vi como muy impresionado de él ser el nuevo y como con un sí, con muchísimo miedo. Por muchos videos que transmitieron ahí en las redes sociales que facilitan de que se veía esa inquietud de no manches, o sea, no me la puedo creer que yo soy el nuevo papa, ¿no? Y que era un sí como con mucho miedo, pero pues era un sí. O sea, ahí estaba él y que claro que pues, fue el Espíritu Santo, ¿no? Que lo quiso para nosotros. Ujú. Sí, tú estuviste allá, Ramiro. A ver, pues vamos a ver quién es, pero no sé si tú nos pudieras contar qué se siente el estar ahí en Plaza San Pedro con la responsabilidad, obviamente, pues no digo ética, pero sí católica, de transmitir a toda la gente, creyentes, no creyentes, ateos, súper convencidos de lo que sea, quién es este nuevo Papa, el nuevo Pedro. ¿Cuál es su perfil, no? Ujú. Ujú. Pues un Papa cercano a todos, hay que decirlo con todas sus letras, cercano a la gente común y corriente, la de la calle, a la que usa redes sociales en su discurso ha hablado acerca justamente de esta posibilidad de comunicación universal. Es un papa que usa WhatsApp Ah, sí, miran. como prefecto del dicasterio de los obispos, que era su más reciente puesto en el Vaticano y puesto por el Papa Francisco en su momento, pues él utiliza esta clase de herramientas, tanto así que cuando justifica el nombre de su pontificado como León Ujú. XIV, pues Sí. hace también un símil en la historia respecto a lo que significó, ¿no?, la revolución industrial y ahora lo que tenemos, ¿no?, las redes sociales y la inteligencia artificial. Un papa que conectó inmediatamente con los jóvenes, un papa mariano, rezó el Ave María. Su primer encuentro con la feligresía la hizo el domingo pasado en el Regina Coeli y no utilizó la ventana de los palacios apostólicos, utilizó el mismo balcón central
de la plaza de San Pedro, de la basílica que lleva el nombre para hablar de la feligresía, más de 100,000 personas que se congregaron ese día. No utiliza los zapatos Prada, utiliza zapatos negros, cómodos, con los que llegó al cónclave. Muy bien, Un sencillo, papa, un papa mm, sencillo, un sencillo. papa misionero, habla 5 idiomas, Wow. matemático, deportista, pero me comentaban dos obispos que han trabajado con él que tiene ciertas características importantes para resaltar. Sí. Uno, es un hombre reservado. Sí. Dos, es un hombre tímido. Ujú. Y tres, no acostumbra mucho a dar entrevistas. Entonces, Ah, no. también es parte de esta escuela para ser papas. Muy poca gente sabe que cuando pues son eh, electos por el colegio cardenalicio en este ejercicio que se llama cónclave, pues ser cardenal no los hace papas. Entonces, normalmente por un lapso de 2, 3 meses, hora y media en la mañana la destinan a una especie de clases para ser papas, en donde les enseñan, entre otras cosas, diplomacia, Okey. les enseñan una Protocolo. serie de protocolos a seguir. Este papa lo han criticado mucho que porque no se saca selfies. No, es que no es que no se Ujú. saca, es que también tiene una personalidad Claro. que Que no le no, permite de sí, que no alguna le manera nace, pues, ujú. entender cómo funciona esto, ¿no? Entonces, créanme que es algo bien interesante lo que vivimos en esta parte y descubrir poco a poco lo que significa para él estar frente a la Iglesia católica, además de 1,000 millones de católicos, ¿no? Oye, Ramiro, ¿y cuáles son los principales desafíos que tú ves que enfrenta o enfrentaría el nuevo el papa? El Papa lo dijo al principio y lo Ajá. dejó en claro. Ujú. Primero, nombra al principio, la paz sea con ustedes. Ese Mm, Sí. fue el primer saludo que da. Después vuelve a mencionar 3 veces más la palabra paz. Ujú. Después, en los días posteriores, sus discursos hablan sobre la paz. Me queda claro que esa asignatura pendiente que tuvo el Papa Francisco, a quien también nombra cotidianamente, es la premisa que tiene el Papa, pero también la unidad. Es que sin unidad no se puede construir la paz en ningún momento. La iglesia la tiene que unir, primero que nada, en casa. Lo está haciendo, lo está consiguiendo poco a poco. Y posteriormente tú y yo, que estamos escuchando el programa, advertir que tenemos que ser congruentes con lo que profesamos. claro. Tocará también a los jefes de gobierno entrar a esta dinámica en donde vamos a entender cómo es que la paz no es solamente entre Ucrania y Rusia, en la franja de Gaza y Cisjordania, en Nicaragua, no, la paz empieza con nosotros mismos primero para poderla transmitir. Creo que eso es lo esencial que ha tenido el Papa y será un Papa misionero. Ha anunciado ya un viaje a Nicea y como es un Papa que es de perfil agustino, pues lo vamos a ver alrededor del mundo, ¿eh? Qué bueno, Ramiro. Y a mí me gustaría también proporcionar, porque me metí a internet para ver cuál es el programa. No se dice de trabajo, porque pues no es un profesionista, sino es el vicario de Cristo en la tierra, un nuevo San Pedro con nosotros, y ofrece 5 puntos. ¿Tú qué opinas de estos 5 puntos que los pronuncio rapidísimo? El regreso al primado de Cristo en el anuncio es el primero. El segundo, como lo dijiste, la conversión misionera, pero de toda la comunidad cristiana, que se me hizo muy interesante. El tercero habla de la atención al sensus fidei, que en latín es el sentido de la fe. Dice en sus formas más propias e inclusivas, como la piedad popular. Y el Papa Francisco vivió a fondo esta piedad popular, la gente, ¿qué dice la gente de la fe? El cuarto nos habla del cuidado amoroso de los débiles y de los descartados, que también como que le da mucha continuidad a esa misericordia que el Papa Francisco nos heredó. Y el quinto y último, y que es el más moderno y que aquí Nicole también nos va a ayudar mucho,
el diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo, en sus diferentes componentes y realidades. No sé, Nicole, Ramiro, ¿qué opinan de estos 5 puntos que el Papa anuncia como esos vectores que van a dirigir su papado y su forma de llevar la iglesia? Pues a mí se me hace algo muy importante todos los puntos que menciona, que yo siento que sí en cierta forma, pues el Papa Francisco no los tenía tan claros, pues no los había puesto en la mesa y a mí se me hace muy bueno que se los haya puesto en la mesa porque sí el mundo actual lo necesita, todo ¿Y eso. cuál se te hace a ti, no sé, como jovencita recién egresada, ya estás Ah, trabajando, Nicole, sí. felicidades? Gracias. ¿Cuál te gusta más? ¿El de las misiones? ¿El de los débiles y descartados? ¿El diálogo? No sé. Pues es que ay, pues yo creo que el de las misiones, porque yo siento que, bueno, ahorita pienso eso, pero porque siento que es un tema que yo he tenido muy presente Ujú. actualmente. Y sí siento que es muy importante que tengamos alma misionera, ¿no? O sea, de Todos, servicio, y ajá, todos los todos, cristianos. exactamente. Qué bueno. Bien, Sí, bien, sí lo bien. veo necesario. ¿Y No tú, sé, Ramiro? Ramiro, ¿tú qué opinas de estos puntos? Y los reporteros también, porque esto se lo dio al Colegio Cardenalicio, creo que al día siguiente o 2 días después de ser electo. No sé si les pasaron esta nota o tú cómo la ves. Sí, efectivamente fue al día siguiente de la elección, fue el viernes, fue esta misa que se dio también ahí ante el Colegio Cardenalicio y quienes también sirvieron para el cónclave. Ahí estuvieron todos los cardenales, habló sobre estos puntos. Por supuesto que era el perfil, ¿no?, que estaba buscando, en este caso, las congregaciones. Coincidían en que se necesitaba un papa de oración, un papa que fomentara el tema de la comunión, un papa que conectara con las nuevas generaciones, un papa que buscara en la misión no perder de vista el hecho de que el mundo tiene sus pensamientos, sus ideologías, seguir con este gran sueño del Papa Francisco, que era precisamente la convivencia con otras religiones y con otras idiosincrasias para hacer un mundo mejor. Entonces, Ujú. me parece que estos 5 puntos, que van a ser más, por supuesto, conforme vaya agarrando el tema, va a ser en conjunto entre la feligresía y el Papa, un Papa que, como decía, conecta, un Papa que cuando se le ve eh, causa interés sobre todo en lo que dice. Sus discursos son cortos, pero sumamente llegadores. O sea, esa es la parte más importante, ¿no? Y eso imprime una espiritualidad, pero también lo aterriza en lo más humano, en el mundo, para que quien lo escuche, sea o no creyente, sea o no católico, pueda entender el sentido que Cristo tiene para la vida de cada uno de nosotros. Oye, Ramiro, yo también quería preguntarte, creo que después de reunirse el Papa con el Colegio Cardenalicio, con los que se reúne son los reporteros. Si no me equivoco, esa es como que la primera audiencia que él concede. No sé si es por protocolo, el Papa Francisco lo hizo también cuando él inició. Y si tú estabas ahí, ¿qué ambiente se vivía en esa aula con los reporteros? ¿Cómo estuvo esa reunión con el Papa? Bueno, muchos reporteros, como lo decía en el programa anterior, no era la primera vez que se enfrentaban a un cónclave y, por supuesto, a una elección. Eh, eh, Benedicto XVI empezó con estas reuniones cuando fue electo y después lo hizo el Papa Francisco. El Papa Francisco, recuerdo, nos dio un decálogo. Ujú. Fue más que nada un regaño por el Jalón de tema. orejas. Sí, sí, porque él nos decía, hablen con la verdad, Ujú. Sí. y traten de que las noticias que se compartan sean transmitidas para mejorar al mundo. Claro. Hay noticias malas que se tienen que compartir, pero que vayan acompañadas, por supuesto, no solamente de un lamento o de la búsqueda de audiencia, sino también de todos buscar una solución. En este caso, muchos decían, bueno, nos va a recibir, nos va a saludar a todos de mano, vamos a poder sacar una foto con él. No, no, va a haber misa o no va a haber misa, no.
El Papa a las 11 de la mañana en punto en la sala Paulo VI con más de 4,200 periodistas, dio un mensaje abriendo, por supuesto, con el gracias por haber informado con la verdad sobre todo esto que nos ha pasado. Desde el fallecimiento del Papa Francisco, sus funerales, las congregaciones y el cónclave. Un papa que se mostró primero que nada agradecido, posteriormente saludó de mano a compañeros que se encuentran, como decimos nosotros, ordinarios en la Santa Sede, que son los periodistas que radican en Roma y que cotidianamente cubren información de la sede vaticana por iglesia y por estado. Después a los decanos, vaticanistas ellos, me dio muchísimo gusto ver a Federico Lombardi, con quien tuve la oportunidad por muchos años que fuera mi jefe en la sala de prensa, y después pasó por cada uno de nosotros. Yo estaba en la parte de hasta atrás, cuando llegué yo eran como las 9:40 de la mañana, y lo que hice pues fue acomodarme en uno de los pasillos. Ya nos habían dicho que iba a haber una salutación y ahí lo agarré, le agarré la mano, me agarró la mano, le dije por favor pida por los periodistas mexicanos, los están asesinando, y volteó y me dijo claro que sí, y Wow. siguió caminando. Fue algo muy, muy rápido. Después de este encuentro, prácticamente corrí a los Palacios Pontificios a saludar a un gran amigo mío que es Pietro Parolin, el secretario de Estado. Ujú. Es alguien muy especial para mí por muchas cosas, lo conozco desde hace muchísimos años. Me recibió con tanto trabajo que tiene, porque a él le toca recibir a los presidentes, a los mandatarios, representantes, embajadores, cónsules, a lo que es la misa del inicio petrino, que es el domingo posterior al primer Regina Coeli. En el caso del Papa Francisco, escogió ese domingo porque era el día de San José, por una diosidencia. En esta ocasión, pues el Papa León XIV va para ese domingo y, y ahí platicamos el cardenal Parolin y yo sobre la llegada de este nuevo Papa, a quien él conoce muy bien, y que simple y sencillamente dijo, él, él nos comentó a- luego de la misa eh, de, de los cardenales que platicábamos, nos dijo, encontrar la paz en el mundo suele ser algo muy sencillo, Mm, pero lo difícil es encontrar en cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, esa paz, ¿no? qué tanta guerra tenemos con el prójimo. Ujú. Claro. La guerra, dice el Papa, se lo comentó a los cardenales que estaban reunidos y Pietro Parolin me dio este mensaje que para mí fue brutal. Dijo, si cada uno encontramos la paz en nuestro corazón, será más fácil que la paz en el mundo se haga de la noche a la mañana. Qué Y en eso hermoso. tenemos que trabajar. Entonces, tuvo mucho sentido lo que nos dijo los reporteros, los medios de comunicación. Hoy tenemos que ser generadores de paz. ¿Por qué? Porque tenemos instrumentos que permiten llegar a todo el mundo por medio de una nota, un post, un video, y que generemos, entre otras cosas, la posibilidad de unificar los mensajes, nunca contraponerlos. Claro. Gracias Ramiro por no solamente la conducción de este programa, en ausencia de nuestro querido amigo Fernando, sino también por compartir todas estas experiencias. Para terminar, Nicole y Ramiro, Mm. ¿qué le podríamos recomendar a la persona que nos escucha, que nos hace el favor de escucharnos? ¿Cuál debe ser la postura de un católico ante un nuevo papa y pues ante la iglesia, ¿no? ¿Qué esperaría el papa de un católico? Pues bueno, yo creo que primero, o sea, su apoyo en su totalidad, ¿no? Que primero, o sea, tal cual yo lo hice con mi gente también de mi pastoral, que es pedir por él. O sea, primero que aunque no lo Oraciones. conozcamos, a ver, fue un medio por el Espíritu Santo, por eso está ahí. Entonces, primero, pues oraciones, porque también hay gente que pide por él, pero cosas malas. Sí, Entonces, ahí necesita protección, necesita mucha protección, claro, claro. porque no deja de ser humano y Sí, no deja de ser, pues también pecador en cierta forma, porque sigue todos. siendo humano
y todavía no está santificado, aunque tenga una vida muy santa, ¿no? Claro. Y pues eso, o sea, estar con él totalmente y sí, hacerle saber de que en algún momento de que, no sé, por ejemplo, yo que voy a ir al jubileo, saben que ojalá se me den la oportunidad de conocerlo o verlo muy Y lo cerquita, vas a estaría ver. padrísimo, pero también como este mensaje de amor al prójimo que se me quedó grabado ahorita que dijo Ramiro, algo muy importante, eso, o sea, en base a que tenemos un nuevo papa, Ujú. también es muy importante en nosotros como católicos el demostrar el amor al prójimo, o sea, en Claro. eso de que él está mencionando temas de justicia y de paz. Sí. Y para esa paz, tú tienes que aprender a respetar y amar como Dios quiere que ames, ¿no? Gracias, Nicole. Ramiro, tú, recomendaciones para la gente que nos escucha, ¿cuál podría ser una buena relación, papa y católico? Simple y sencillamente seguirlo. Ahora no hay forma de que no estemos en contacto con el Papa en las redes sociales. eh, Nos advierten una cercanía, tratar de entender que nosotros somos parte de su pontificado porque desde el principio nos hizo partícipes y seguir con esta conexión, creer y rezar al mismo tiempo. Creer, ¿Por rezar. qué? Porque es lo que nos toca, ¿no? Perfecto, Muchas gracias, muchísimas Ramiro. gracias. Pues, si me permiten, quisiera concluir este programa con esta frase que me encantó de el Papa León. Y dice lo siguiente: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es decir, el único Salvador y el que nos revela el rostro del Padre. Esta es la frase con la que quisiera concluir este programa para que lo tengamos no solamente en mente, en oídos, sino también en el corazón, que es Cristo nuestro Salvador y que si lo podemos propagar, pues muchísimo mejor en nuestra familia, trabajo, en el deporte, en En todos todo, en lo lados. ordinario, en todo. Claro, que lo llevemos así también a la práctica. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias a ustedes y nada, tenemos Papa. Eh, es Sabemos, nada más cierro con algo que fue increíble también y que son símbolos detrás de todo esto cuando se da el anuncio de un nuevo papa y empieza a vaciarse la plaza y las calles, comenzando por la Vía de la Conciliación. En esa noche, todo el edificio de la Basílica de San Pedro, todo se ilumina y ujú, conocemos por primera vez después de cada cónclave este edificio iluminado por dentro y por fuera, lo cual significa que la sede deja de ser vacante, y ya está ocupada y que ya hay luz hacia adentro de este lugar icónico, que en el mundo entero es reconocido como el lugar donde podemos encontrar el catolicismo, aunque sí, hay que recordar que Jesús nunca estuvo en Roma, Ok. eh, y es Tierra Santa, ¿no? Pero es un símbolo hermoso. La gente que se sacaba fotografías con esto de fondo, pues no entendía por qué se veía tan bonito, ¿no? Hasta que les explicábamos que formaba parte justamente de pues de este mecanismo de informarle al mundo, el hecho de que pues habemos papa, ¿no? Muchísimas muchísimas gracias, gracias, Ramiro. Ramiro, Nick. Pues que Dios los bendiga y que tengamos muy, muy bonita jornada. Así es. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a ustedes, éxito.